Buenas noches. Qué alegría es que este día nosotros le apartemos el tiempo a Dios. Que es una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Y estamos aquí en la aldea El Tunal. Una aldea que está alrededor de unos 10 kilómetros de la cabecera departamental, que es Salamá. Y estamos casi a la misma distancia de San Jerónimo, Baja Verapaz. Es una gran bendición que desde este lugar, donde Dios ha levantado una comunidad de fe, un pueblo que ha creído en las promesas de Dios y un pueblo que lucha diariamente por el deseo grande de la redención, no solo de la comunidad, sino también de todos aquellos que están alrededor. Y obviamente es un pueblo también que proclama las verdades al mundo. Y esa es una de las bendiciones más grandes que hoy tenemos. Así que bienvenidos cada uno de ustedes. Estamos aquí en las Verapaces y es para nosotros una gran alegría poder transmitir a las diferentes partes donde todas nuestras señales llegan. Así que nuevamente bienvenidos, que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañe. Hoy estamos hablando acerca del Espíritu Santo de Dios, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo como representante de Cristo. Y va a ser una gran bendición que usted pueda pedirle a Dios el discernimiento del Espíritu Santo para que pueda abrir sus mentes. Vamos a pedir la bendición de Dios para poder nosotros tener este programa. Padre eterno y bendito Dios, hoy le damos gracias, Señor, por este momento, por sus bendiciones, por sus favores, por sus cuidados que has tenido con tu pueblo. Gracias por el oportuno socorro. También, oh Dios, le damos gracias por la bendición prometida. Señor, queremos hoy ser huéspedes, Señor, de ese santo ser que tú has mandado, Señor, en representante de Cristo, para que nos ayude en todas nuestras súplicas y necesidades. Imploramos esa presencia divina y lo agradecemos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar acerca de Ruach HaKodesh, el representante de Cristo en esta tierra. Para comenzar, quiero comentarles que nosotros estamos viviendo hoy tiempos difíciles. Podría decirse quizás tiempos muy apremiantes. De hecho, el apóstol Pablo habla de tiempos difíciles, tiempos prácticamente en el cual nuestras vidas están siendo probadas en el santuario celestial. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo nosotros estamos preparados para ese evento? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo nosotros nos estamos preparando? Yo le pregunto a usted, ¿cómo usted se está preparando para ese evento? Yo no sé si usted se está preparando. Pero si usted no se está preparando, pues la buena noticia es que todavía hay oportunidad para que nos preparemos. ¿No le parece? Hay buena oportunidad para que nos preparemos. Cuando hablamos del Santo Espíritu de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo, la promesa que el Señor Jesús dio a su pueblo antes de ir al cielo. En el contexto del tiempo en que hoy vivimos, que es el gran conflicto, recuerden que el gran conflicto es la batalla cósmica entre el bien y el mal. Ahí viene el papel significativo del Espíritu Santo de Dios, Dios Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Primeramente, actúa como el representante de Cristo en esta tierra.
Eso es un punto bien interesante. Cristo se va y deja un representante. Obviamente el representante tiene que ser uno como Él, ¿verdad que sí? O sea, tiene que ser el mismo Dios. Su misión es guiar al pueblo de Dios. También tiene otra misión, consolar a los creyentes. También tiene otra misión, que es contrarrestar las fuerzas engañosas del enemigo. Tiene otra misión, restaurar la voluntad de Dios en la humanidad. Si nosotros tomamos en cuenta todos esos aspectos, la guianza, la consolación, combatir las fuerzas engañosas del enemigo, restaurar la voluntad de Dios en el hombre, nos damos cuenta que solo lo puede hacer únicamente una persona. Únicamente. Y vimos anoche que esa persona, cuando se habla del Espíritu Santo de Dios, tiene que ser con letra mayúscula, la primera letra. Porque si es con letra minúscula, se refiere al Espíritu, se refiere a una cosa, se refiere justamente a una parte del hombre. Pero cuando se trata con E mayúscula, vimos que se trata del mismo Santo Espíritu, el Espíritu de Dios. Ahora bien, hay algo bien interesante en todo esto. Recuerden que el Señor Jesús, Él hizo una promesa. Y siempre nos hemos preguntado la razón de esa promesa. Ya lo hemos estudiado también. Él mismo sabía que no podía dejar huérfanos a aquellos que Él había instruido por 3 años y medio. Por eso, en el corazón, en la mente, en el ser de los primeros discípulos había mucho temor, había mucha tristeza. Y ahí es donde el Señor Jesús los consuela y les anuncia que su muerte era inminente, pero no había razón para que estuvieran tristes. Él mismo les promete hablar con Dios el Padre para que inmediatamente viniera Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque ellos iban a estar privados de su presencia. Obviamente, ellos al estar privados de su presencia, ¿quién los iba a capacitar? ¿Quién los iba a instruir? ¿Quién los iba a consolar? Eso era lo que pasaba por su mente. Ahora, ¿quién iba a ser su maestro? ¿Quién iba a ser su amigo? ¿Quién iba a ser su consejero? Eso era lo que había en la mente de cada uno de ellos. Por eso, conociendo Cristo el corazón de ellos, conociendo Cristo el corazón del hombre también, vio la desesperada necesidad que los discípulos tenían. Por eso vino Cristo, les prometió enviar a su representante para que estuviera con ellos. Ahí en San Juan capítulo 14, verso 16, vamos a la declaración bíblica de la palabra de Dios. San Juan capítulo 14, verso 16. Leemos y dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17 dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
son declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aquí vemos que el Señor Jesús prometió no dejarlos huérfanos. Y ahí, en San Juan capítulo 14, verso 26, leemos, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren qué promesa, qué esperanza era la que el Señor le estaba dando a su pueblo. Una gran esperanza realmente. Un ayudador, un consejero, un consolador. ¿Sí? Miren, el Señor Jesús, entre otras cosas, le estaba diciendo que ustedes no van a estar solos. Siempre van a tener una persona al lado de ustedes. Por eso, en griego se puede traducir de una manera más completa. Es la palabra parakletos. Parakletos, la palabra para es al lado de. Y el adjetivo kletos es llamado. O sea, entre otras cosas, un llamado, alguien que va a estar al lado de ustedes. Eso es bien importante entenderlo. Alguien que siempre está al lado de ustedes, que nunca se va a apartar de ustedes. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se sentiría usted si alguien le dijera: nunca me apartaré de ti? Tú sabes que puedes contar conmigo, que siempre yo estaré contigo. ¿Cómo se siente uno? Se siente uno muy bien, muy reconfortado. Por eso, el mismo Señor Jesús les dice: voy a enviarles a alguien que va a estar al lado de ustedes. ¿Sí? Estamos diciéndoles que no van a estar solos. Uno que siempre va a estar con ustedes, siempre va a estar con ustedes. Entonces, cuando hablamos de eso, obviamente se está hablando de una persona que es convocada, porque eso es lo que hace el Señor Jesús, una persona que es convocada para que sea su asistente, su auxiliar. Alguien que de una u otra manera le dicen: yo te convoco para que me asistas. No para que me sustituyas, para que me asistas. Entonces, obviamente, se refiere a una persona que les va a ayudar. Una persona que también va a ser su mediador, así como Cristo, nuestro mediador. Una persona también que va a ser su intercesor. Una persona que está para ustedes, para ayudarles. También una persona que va a ser su consejero. Y también una persona que va a ser su abogado. Por eso podemos ver nosotros, todo encierra, y ahí es donde muchas veces nosotros pensamos de la siguiente manera. Porque cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cómo es el pensamiento que se nos ha enseñado? El pensamiento que nos ha enseñado un solo Dios en tres personas, ¿verdad que sí? Eso se nos ha enseñado, un Dios, pero realizando o manifestado en tres personas, realizando una labor ¿de qué? ¿Cuál es la labor? La labor de salvación, la labor de ejecutar el plan eterno de la gracia de Dios. Entonces, por eso, cuando vemos aquí el apóstol Juan, ahí en Primera de San Juan, capítulo 1, verso 2. Primera de San Juan, capítulo 1, verso 2. Dice la palabra de Dios, Primera de San Juan, capítulo 2. Primera de San Juan, capítulo
2, verso 1. Miren esta expresión de la palabra de Dios. Primera de San Juan, capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos ¿para quién dice? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, el término, un mediador, también se utiliza ese término paracletos para el Santo Espíritu de Dios. Entonces, son palabras que muchas veces nosotros nos confundimos. Y una de las cosas que también debemos de entender es que cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, durante su ministerio terrenal, Él también fue un consejero, también fue un ayudador y también fue un consolador de sus discípulos. Miren, o sea, nos damos cuenta que prácticamente, es cierto, el Señor Jesús, el humano en carne, estuvo en esta tierra, y eso de una u otra manera nos sentimos seguros porque tenemos a la persona. Pero ahora aquí es algo diferente. ¿Saben qué es lo diferente? Ahora ya no van a tener a la persona. Yo le pregunto a usted, ¿qué es mejor? ¿Tener a la persona de una manera física o tener a la persona de una manera espiritual? ¿Cuál será mejor? ¿Qué dice usted? Yo diría que a la persona espiritual. ¿Por qué razón? Es cierto, la persona física yo la miro, ¿no? Pero en la persona espiritual, cuando no la tengo, yo tengo que ejercitar más fe de que teniéndola enfrente, ¿verdad que sí? Miren, eso es bien importante para nosotros y lo vamos a ver por qué. Entonces, por eso vemos nosotros que el ministerio del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, aquí vemos nosotros que Él es el sucesor de Cristo. Él sucede a Cristo. ¿Ya? El Dios Espíritu Santo es enviado por el Padre a pedido del Hijo en el nombre de su Hijo. Eso es lo que leímos en San Juan capítulo 14, verso 16. Eso fue lo que leímos realmente. Aquí hay un pedido especial. Miren qué importante es esto. Entonces, ahora, ese pedido especial era necesario, ¿por qué razón? Para que se continuara la obra de Cristo en esta tierra. ¿Sí? ¿Y lo iba a hacer quién? El Santo Espíritu, Dios Espíritu Santo. Es cierto, los discípulos tenían la presencia de Jesús. Pero yo le pregunto a usted, miren, veámoslo bajo esta perspectiva. ¿Ya? ¿Cuántos se convirtieron por la persona humana de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos creen ustedes que se convirtieron? ¿Cuántos serían? Muy pocos, ¿verdad? Pero yo le pregunto, bajo el ministerio de Dios Espíritu Santo, ¿cuántos se convirtieron? En la primera predicación con poder del apóstol Pedro, ¿cuántos se convirtieron en la primera predicación? 3,000. Imagínese usted ahora, ¿usted puede entender eso? ¿Qué es mejor, tenerlo en la presencia física de una persona o tenerlo bajo el Espíritu? Miren qué interesante. Estamos hablando del ministerio del Santo Espíritu de Dios. Entonces miremos
Es cierto, los discípulos tenían presencia de Cristo, pero más sin embargo dice, os conviene. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí la pregunta es, ¿vendré a vosotros era en su segunda venida? ¿O era a través del Santo Espíritu de Dios? Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque Dios Hijo manda a Dios Espíritu Santo. Miren, eso es bien importante entenderlo. Por eso él mismo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí en San Juan capítulo 14, verso 18. Entonces, aquí el Señor Jesús no se estaba refiriendo a decirlo, es cierto, vendré a vosotros de vez en cuando, o quizás en mi segunda venida, yo voy a venir. No, no se refería a visitarlos ocasionalmente, lo que habría sido de muy poco consuelo para los huérfanos, en ese caso los discípulos, ¿verdad que sí? No hubiera sido de un total consuelo. Por eso les dijo, vendré a vosotros. ¿En quién? En la persona de Dios el Santo Espíritu. Más bien, les estaba diciendo que ellos no iban a quedar huérfanos. Les estaba diciendo que la relación, así como Dios Padre estaba enviando a Dios Hijo, ahora estaba enviando a Dios Espíritu Santo. La relación continuaba, pero lo más importante es que el ministerio del Señor Jesús apenas fue de ¿cuántos años? 3 años y medio. Ahora el ministerio del Santo Espíritu de Dios no iba a ser un ministerio temporal, iba a ser un ministerio permanente. Miren, bien importante. ¿Por qué iba a ser permanente? Ahí en San Juan capítulo 14, verso 20. Vamos a San Juan capítulo 14, verso 20. Leemos. San Juan capítulo 14, verso 20, dice la palabra de Dios. Leamos. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿A través de qué? A través del Santo Espíritu de Dios. Miren, qué importante es esto, ¿no? Entonces, iba a estar de una manera permanente, de una manera íntima con ellos. Yo en vosotros. ¿Qué quiere yo en vosotros? Dentro de ustedes. Bien importante entender esto. Entonces, esto sería posible únicamente a través de ¿qué? A través del ministerio del Santo Espíritu de Dios en los creyentes. Entonces, vemos aquí la naturaleza humana de Cristo. Miren, eso es un punto bien importante. La naturaleza humana de Cristo, Él era humano, era 100% humano, pero también era 100% divino, ¿verdad que sí? Pero Él toma la naturaleza humana, miren, pero esa naturaleza humana, yo le pregunto a usted, usted como humano, ¿usted podrá estar en todas partes? Es decir, yo estoy aquí y a la vez puedo estar allá en Estados Unidos. ¿Podré hacerlo? No lo puedo hacer, ¿verdad que no? No. Lo mismo pasaba con Dios Hijo. Su naturaleza humana le impedía estar personalmente en todas partes al mismo tiempo. Pero miren, el ministerio del Santo Espíritu, sí. ¿Por qué razón? Por su omnipresencia. O sea, el Santo Espíritu sí, Cristo no. Miren qué importante es esto, ¿no? Él no podía por su naturaleza humana, pero el Santo Espíritu sí lo puede hacer. Vamos a Salmo 139, 7. Salmo 139, 7.
Leemos. Aquí lo tenemos, Salmo 139, 7. Dice la palabra de Dios: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? 8. Si subiere al cielo, ahí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿De quién está hablando aquí? Del Santo Espíritu de Dios. Miren qué importante es esto. Ahora, por eso, como hablábamos anoche, ¿no? Muy poco se habla del Santo Espíritu de Dios, muy poco de su ministerio. Recuerden que Él es el representante de Cristo ahora en la tierra. Entonces, mediante el Espíritu, nuestro Salvador estaría accesible para todos. Miren, mediante el Santo Espíritu, nuestro Salvador estaría accesible para todos, independientemente de dónde estuvieran o la distancia física que los separa de Cristo. Miren, eso es bien importante. Donde quiera, el Santo Espíritu de Dios en su ministerio está accesible, dice. Hoy yo puedo estar clamando por el Santo Espíritu de Dios. Miren, bien importante. Pero también, allá en mi casa, donde yo vivo, también pueden estar clamando por el Santo Espíritu de Dios. Por eso vemos nosotros que una de las mayores necesidades es precisamente reclamar esa promesa. Y lo más lindo de todo eso es que esa promesa está accesible. Eso es lo más lindo de todo. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿de qué manera usted ha experimentado la realidad del Santo Espíritu de Dios? ¿Cómo ha experimentado usted esta realidad en su vida? ¿Cómo usted lo ha experimentado? Es cierto, su naturaleza y la forma en la que obra en nuestra vida no son fáciles de entender, sí es cierto. Pero yo no sé si usted en alguna ocasión en su vida, en algún momento de su vida, ha sentido la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Alguna vez en su vida o no? ¿Ha tenido usted esa experiencia? Si no lo ha tenido, pues está accesible. Eso es lo bueno. Está accesible, dice. Entonces, vamos al ¿qué dice la inspiración al respecto? Vamos a ver cómo Dios ha revelado para este tiempo el ministerio del Santo Espíritu de Dios. Antes de ofrecerse, dice el comentario, como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial. Miren, es el don más esencial. ¿Por qué el don más esencial? Porque es su misma esencia. ¿Ya? Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la misma esencia. Y completó la misma esencia que pudiese otorgar a sus seguidores un don que pudiese estar al alcance de todos, que todos tuvieran los ilimitados recursos de la gracia. Por eso Él dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice: al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce.
mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Cómo es? En vos y con vosotros, sobre nosotros, o sea, encima de nosotros y a la par de nosotros, como bien leímos, ¿verdad? Paracleto, ¿no? El que esté a la par de nosotros ayudándolos. Entonces, por eso él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Miren, recuerden que el Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, había estado en el mundo aún antes de la creación. Cuando leemos Génesis, habla respecto, ¿qué era lo que la tierra, cómo estaba? Estaba en oscuridad, estaba desordenada, la tierra era un caos. El único que se movía, ¿quién era? El Santo Espíritu de Dios, era el único que se movía. ¿Ya? Y después vino todo el ordenamiento de este mundo. Y en el ordenamiento de este mundo, de este planeta Tierra, ¿quién estaba? También estaba el Santo Espíritu de Dios. Miren, ahí estaba, ¿sí? Desde el mismo principio. Y miren qué interesante. En el plan eterno, en el plan que se instituyó en los concilios celestiales, cuando se estaba planeando la creación de este mundo y obviamente de las criaturas de este mundo, recuerden que una de las cosas que el ser creado por Dios iba a tener libre albedrío, y en ese plan se instauró o instituyó que si el hombre caía, iba a venir justamente alguien como Dios a rescatar a la humanidad. Yo le pregunto a usted, en ese concilio, ¿quiénes estaban? Donde se planeó que si el hombre caía, iba a venir uno como Dios a rescatarlo. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la planeación. Miren qué importante. Por lo tanto, no es como muchos dicen, ¿no? Muchos dicen que es una fuerza, que es aquí. No, es una persona, ¿sí? Entonces, y el mismo Señor Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿A través de quién? A través de uno como igual que Él, en la misma esencia de Él. Entonces vemos nosotros que al principio de la obra redentora había estado, incluso, yo le preguntaría a usted, ¿será que Adán y Eva tuvieron la instancia del Santo Espíritu de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que ellos eran como Dios, ¿o no? Sí, hablaban como Dios. Ellos estaban con Dios, eso es antes de la caída. Después de la caída todo eso desapareció. Pero claro, hay algunos relatos y vamos a leer en estos días, vamos a leer algunos textos inspirados también al respecto, que justamente Dios Espíritu Santo estaba. Ahora, mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado a otro ayudador. Miren, es muy obvio, ¿verdad? Estaba Dios Hijo, pues obviamente los discípulos no deseaban a otro ayudador, ¿verdad que no? Pero al irse, ahí estaba el problema. Cuando ellos fueron privados de su presencia, ahí sí sentirían la necesidad del Santo Espíritu de Dios. Pero estaba la promesa que iba a venir. Entonces el Santo Espíritu de Dios es el representante de Cristo, pero algo bien interesante, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. O sea, no tiene personalidad humana. Miren qué importante es esto. Y ahí es donde tenemos problemas.
Ahí es donde nosotros muchas veces no entendemos el ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo entendemos? Porque como no está de una manera humana, física, no está con nosotros, por eso no se entiende. Como dice la inspiración, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, porque había una humanidad que le estorbaba, no podía estar aquí y allá. Por lo tanto, ahí está el punto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre, Dios el Padre, y enviase a Dios Espíritu Santo como su sucesor en esta tierra. Amén, hermanos. Entonces, mire, nadie podría entonces tener ventaja por su situación o contacto personal con Cristo, ¿verdad? Qué privilegio estar con Cristo. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuál sería el privilegio más grande para nosotros? Le pregunto, ¿Cristo podría estar en usted, con usted? ¿Qué dice? No, porque era humano. Pero el Santo Espíritu de Dios, sí. Qué privilegio para nosotros hoy en día que el Santo Espíritu de Dios, Dios, Espíritu Santo, esté en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Miren, qué cosa más maravillosa, ¿o no es así? Esa es una experiencia que tenemos que aprender. Por eso dice, el Espíritu Santo, ¿ya? El Santo Espíritu de Dios sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Miren, yo por eso digo, yo me voy. Pero quizá ustedes no van a entender esto, pero en su momento lo van a entender. Que ahora, es cierto, yo estuve con ustedes por 3 años y medio, yo me voy, pero ahora va a ser algo diferente. Ustedes van a tener una experiencia muy diferente. ¿En qué consistía esa experiencia? Paracletos, el Consolador, es el llamado Espíritu de verdad. ¿Por qué razón? ¿Por qué el llamado el Espíritu de verdad? ¿A qué vino el Señor Jesús? Recuerden, Él vino ¿a qué? A rescatar lo que se había perdido. Pero ahora, ¿qué viene el Espíritu Santo? Aquellos que recibieran al Señor Jesús, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo con ellos? ¿Los iba a qué? A poner su sello, les iba a sellar. Miren qué diferencia, ¿ya? Entonces, el Consolador, llamado el Espíritu de verdad, su obra consiste en definir y mantener la verdad. Miren, ¿cuál es el trabajo del Santo Espíritu de Dios? Definir y mantener la verdad. Yo le digo a usted, si en el mundo cristiano se entendiera esto, ¿cómo cambiara la perspectiva? Porque yo he hablado con algunos y me dice, yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Ya? Porque yo hablo lenguas. Porque yo, cuando oro, pongo mis manos, estoy ungido, sanan las personas. ¿Será eso el ministerio del Santo Espíritu de Dios? Aquí dice, su obra consiste en definir y mantener la verdad. Por eso se le llama, como dijimos, el Espíritu de la verdad. ¿Sí? Ahora, yo le pregunto a usted, el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, recuerden, mora primero en el corazón de las personas y mora como el Espíritu de la verdad. ¿Podrá el Espíritu Santo de Dios morar
donde no hay verdad en esa persona? No, nunca. Porque el Espíritu Santo de Dios, Dios Espíritu Santo, mora el corazón como el Espíritu de verdad. O sea, usted es verdad y llega a ser ¿qué? El Consolador. Eso es bien importante entenderlo. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios, pero quebrantando leyes, tanto las leyes físicas, o sea, del ser, quebrando leyes de la naturaleza y quebrando la ley moral de Dios. ¿Podrá el Espíritu de verdad morar en esa persona cuando su trabajo, su obra es definir y mantener la verdad? No. Entonces, por eso, el Santo Espíritu de Dios iba a ser el agente regenerador, ¿sí? Y miren algo bien importante. El Espíritu Santo de Dios actúa como el agente regenerador porque sin la intervención del Santo Espíritu de Dios, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. ¿Por qué razón? ¿Quién es el que convence de pecado? Es el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Él es el que te convence de pecado. Y si Él te convence de pecado, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ir ¿a qué? A Cristo para que te perdone. Entonces, sin esta obra del Espíritu Santo de Dios, ¿qué sucede? El sacrificio de Cristo es inútil. Por eso nos damos cuenta de las palabras del Señor Jesús. Ahora bien, nosotros estamos viviendo un conflicto entre el bien y el mal, entre el poder del mal y el poder del bien, ¿sí? Y ese conflicto, de una u otra manera, ha venido fortaleciéndose durante siglos. Cuando se trata del poder del mal, la mayor parte de los hombres en este mundo han estado bajo el cautiverio satánico. Como hay mucho pueblo que ha estado bajo la influencia también del poder del bien y ha sido de testimonio para que el nombre de Dios sea reivindicado. Entonces, imagínese usted la intervención, por eso la imperante actuación del Santo Espíritu de Dios, ¿sí? Porque el pecado, yo le digo a usted, el pecado puede ser resistido, el pecado puede ser vencido. ¿Cómo? ¿Por mí? No. El pecado puede ser resistido, el pecado puede ser vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, y es el Santo Espíritu de Dios, que iba a venir no con una energía modificada, sino iba a venir ¿con qué? Con la plenitud del poder divino. Eso es bien importante que entendamos. Iba a venir ¿qué? Con la plenitud del poder divino. O sea, Dios es la única manera. Por eso es de que nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos a veces sumergidos hacia una tentación? Porque realmente estamos en una condición de degradación, ¿verdad? Todos. Y en cualquier momento tenemos debilidades, ¿o no es así? Somos débiles. Por eso venimos nosotros y oramos a Dios. Le suplicamos a Dios, pero no podemos vencer. Caemos en lo mismo. ¿Por qué razón? Porque nosotros, recuerden, el Espíritu Santo de Dios está accesible para todos. Por eso, la sierva del Señor dice que tenemos que orar por el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. ¿Por qué razón? Porque nosotros no lo podemos hacer, necesitamos la plenitud del poder divino y solo lo tiene el Espíritu Santo de Dios en esta tierra, que es el representante de Cristo. Entonces, el Espíritu
Santo de Dios es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Miren, ¿qué es lo que hace eficaz? Cristo murió por nosotros, ¿verdad que sí? Él dio su vida por nosotros. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Es el que te redarguye, es el que te convence, es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es el que hace que eficaz el ministerio del Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora, hablemos un poco el rol que el Santo Espíritu de Dios, representante de Cristo en esta tierra, está realizando hoy. Primeramente, lo remarco, el Espíritu Santo de Dios nos guía a la verdad. Yo le pregunto a usted, si el Espíritu Santo de Dios guía a la verdad, ¿por qué tanto pueblo profeso de Dios no tiene la verdad? ¿O será que solo nosotros la tenemos? ¿Qué dice usted? ¿La palabra de Dios es accesible a todos? ¿El Espíritu Santo de Dios es accesible a todos? Entonces, ¿por qué hay tanta mentira? ¿Cómo usted respondería a eso? Si el Santo Espíritu de Dios es el que nos guía a toda la verdad, y como me dicen muchos mis amigos cristianos, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, pero la pregunta es entonces, ¿por qué rehuyen a la verdad? Ese es el punto. Recuerden, una de las señales de engaño de los últimos días, ¿cuál es el engaño? Una verdad, anoche lo dijimos. Hay una verdad. Dijimos anoche cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Miren, yo le pregunto a usted, ¿no estarán ellos rechazando al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Lo están rechazando o no? ¿Sí? Si el Espíritu Santo de Dios nos guía a la verdad frente al engaño, frente a la confusión, frente a la mentira, eso es lo que caracteriza el conflicto espiritual, ¿sí? ¿Qué hace Ruach HaKodesh? ¿Qué es lo que hace? Ilumina, da discernimiento a la mente humana para discernir el carácter de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿en el pueblo cristiano se discierne el carácter de Dios? Hermano, es que yo tengo la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿disciernes la palabra de Dios? ¿Disciernes el carácter de Dios? Yo le preguntaría, ¿estamos discerniendo el carácter de Dios? Cuando hablamos del carácter de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Mis hermanos, cuando estamos hablando del carácter de Dios, Dios es santo, ¿verdad que sí? Su ley es santa, ¿o no es así? Cuando hablamos del carácter de Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, la ley es el trasunto de su carácter, ¿correcto? Sí, de eso estamos hablando. Entonces, el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, nos guía a la verdad. Otro punto bien importante, el Santo Espíritu de Dios es el agente de transformación. Cuando yo le digo a usted que es el agente de transformación, le estoy diciendo a usted que el Santo Espíritu de Dios nos equipa. Cuando nosotros somos sinceros, miren, vamos a Dios humillado, contrito, ¿qué hace el Santo Espíritu de Dios? Dios nos da dones. ¿Dones para qué? ¿Para qué son los dones? Para el servicio. Yo le digo a usted, ¿usted quiere ser transformado por el Santo Espíritu de Dios? ¿Qué tiene que hacer? Aparte de leer la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer?
nos da dones espirituales, nos capacita ¿para qué? Para el servicio. Porque la manera en que uno, mi querido amigo y hermano, puede salir victorioso en este gran conflicto es cuando uno se enlista en el servicio de Dios. Bien importante, porque yo conozco mucha gente que es muy buena para la Biblia. Buenos estudiosos, qué bueno por ellos. Pero, ¿para qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es ¿para qué? Es nuestro alimento, ¿verdad que sí? Y nosotros comemos ¿para qué? Para vivir, ¿no? Pero ¿para qué comemos? Usted hoy se alimentó, ¿verdad? Y yo creo que se alimentó bien para nutrirse, ¿verdad que sí? ¿Y eso para qué le va a servir? Para que usted tenga fuerza, para que usted tenga energía, ¿para qué? Para trabajar. Entonces, ¿para qué la palabra de Dios? Para nutrirnos, ¿para qué? Para prestar un servicio en la causa de Dios. ¿Sí entendieron? Y eso es lo que nos transforma. Eso es lo que nos hace resistir a las tentaciones del mal. Porque si usted no está trabajando en la obra de Dios, no está ayudando a alguien, usted solo está en la casa, usted está viendo, probablemente el enemigo se puede aprovechar de ese momento, de esa situación, y probablemente usted pueda caer en tentación si no usted está ocupado. ¿Cuál es aquel dicho? Cuando uno anda ocioso, ¿es qué? Taller de Satanás, correcto. La mente se convierte en taller de Satanás. Ahora, mis hermanos, y aquí viene un punto bien importante que vamos a tratar mañana. El sello de la redención. ¿Qué es el sello de la redención? El sello de la redención, se los adelanto, es la garantía de la presencia continua de Cristo, operando hasta que el conflicto llegue a su fin y se establezca un orden nuevo. ¿Cuál es el orden nuevo? ¿Cuál es el nuevo orden mundial? Lo que va a institucionalizar la bestia. Pero ¿cuál es el nuevo orden de nuestro Señor Jesucristo? Es el reino de los cielos. Entonces, el sello de la redención, justamente, y vamos a ver justamente mañana, que ese sello de la redención es la garantía. Nosotros hemos hablado de sello, ¿verdad? Cuando se pone un sello, pero ese sello es la presencia continua de Cristo. ¿Operando dónde? Operando en nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor, para que el mismo Santo Espíritu de Dios pueda poner su ley en nuestra mente y sus corazones. Ahora, con todo lo dicho, usted se da cuenta por qué se detesta entonces la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque no existe la garantía de la presencia del Santo Espíritu de Dios en la persona, en el creyente. Amén, hermanos. Bueno, entonces quiero hacer un resumen en 5 minutos, y creo que me quedan. Ruach HaKodesh, en hebreo, Santo Espíritu o Espíritu Santo. También se puede traducir como viento de santidad, ¿sí? También se puede viento de santidad. Yo, como siempre he dicho, ¿no? ¿Respiramos nosotros viento de santidad o respiramos nosotros viento de maldad? ¿Qué viento respiramos nosotros? Cuando pensamos mal, ¿viento de qué? De maldad. Cuando nosotros hablamos mal del prójimo, respiramos viento de maldad. Pero cuando nosotros venimos y nuestra vida, mi voluntad, se la entrego a Dios para que Él haga su voluntad en mí, eso es tener viento de santidad o tener aliento de santidad.
Eso es tener la presencia activa de Dios en mí. Cuando yo hago la voluntad de Dios, tengo la presencia activa de Dios en mí. Miren, qué importante es esto. ¿Sí? Cuando yo hago la voluntad de Dios. Las palabras siempre repetitivas del Señor Jesús fue: hacer la voluntad de mi Padre me ha agradado. Y aún, recuerden, aquel momento tan difícil cuando Él estuvo en el Getsemaní. Él mismo dijo: no quiero esto, pero si esta es tu voluntad, yo lo haré. Yo pasaré ese trago amargo. Y eso es hacer ¿qué? Eso es tener la presencia activa del Santo Espíritu de Dios. Pero cuando usted, mi querido amigo y hermano, usted actúa por usted mismo, sus planes, sus proyectos, usted está teniendo un viento de ¿qué? No de santidad, porque usted está haciendo su voluntad, no está haciendo la voluntad de Dios. Usted está teniendo un aliento de ¿qué? Un viento de ¿qué? De maldad. Imagínense. Pero hermano, ¿pero qué tiene de malo eso? Bueno, recuerden que estamos hablando de que la presencia activa del Santo Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué razón? Cristo se fue. A mí me hubiera gustado estar con Cristo. Pero ¿saben una cosa? Estudiando esto, me gusta más el ministerio del Santo Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque es el representante consolador de Cristo, es el que me consuela. ¿Sí? Es el que me guía hacia la verdad. Y no solo eso, es el que continúa la obra del Mesías en esta tierra. Bien importante. Entonces, cuando hablamos de Ruach, recuerden, es espíritu. Pero cuando hablamos de Hakodesh es santo. Entonces, Espíritu Santo de Dios, porque podemos tener Ruach, espíritu. Vimos que eso es que se dirige o se emula una cosa. Entonces, prácticamente, aliento, Ruach, aliento, soplo. Eso es lo que Dios nos dio, nos infundió vida cuando nos crió. ¿Sí? Viento representa un soplo, soplamos, ¿ya? Por eso dice que estaba el muñeco, estaba el hombre ahí hecho del barro, y ahora ¿qué hizo Dios? ¿Sopló qué? Aliento, ruaj, sopló, y ahora el hombre es un alma viviente, ¿sí? Pero cuando se trata prácticamente de Ruach HaKodesh, estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la persona del Santo Espíritu de Dios, cuando hablamos entonces de Ruach HaKodesh, estamos hablando de la esencia inmaterial y divina que actúa con la humanidad, se interrelaciona con nosotros. Y el vínculo es con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces terminamos con esto. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere tener una presencia viva en su vida? ¿Usted quiere tener la presencia del Santo Espíritu de Dios en su vida? ¿Cuántos desean eso? Ya vimos. Recuerden, el trabajo del Espíritu Santo es guiar a la verdad, transformar. Y sabe una cosa, yo siempre he preguntado, ¿cuánto quieren ser transformados por ese Santo Espíritu? Y todos levantan la mano. ¿Sí? Todos levantamos la mano, ¿verdad que sí? Porque queremos ser transformados por ese Santo Espíritu. Pero ahora viene el punto, ¿le permitimos al Santo Espíritu que Él haga ese trabajo en nosotros? Ahí está el problema, que no le permitimos, porque seguimos haciendo nuestra voluntad. Y hoy, mis hermanos, hemos visto que para tener la presencia permanente del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, necesitamos renunciar a nuestra voluntad y entregársela a Dios para que Dios la santifique. Amén, hermanos.
Qué gran bendición que hoy usted nos haya acompañado, y una de las bendiciones más grandes es saber que no estamos solos, que tenemos al Santo Espíritu de Dios con nosotros, y vamos a orar precisamente para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios y eterno Padre, alabado y glorificado sea su santo nombre. En esta hora muy solemne, Señor, en nuestras vidas, le damos gracias. Gracias, Señor, por el ministerio del Santo Espíritu de Dios. Reconocemos, Señor, que sin esa intervención divina nuestras vidas estarían en un sequedal. Pero gracias a esa intervención, nuestras vidas hoy no solo están, oh Dios, de una manera activa, sino también, oh Dios, podemos con esa confianza saber de que tú nos acompañas, porque ahí está tu promesa, que siempre estarás con nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor, por esa promesa maravillosa. Y hoy, oh Dios, oramos para que esa promesa activa en nuestras vidas sea efectiva, para que el Santo Espíritu de Dios pueda morar en nuestros corazones, para que pueda escribir su santa ley. Favores que agradecemos para su honra y su gloria, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.